Hola queridos hijos míos, hoy tendrán que responder las preguntas bíblicas para saber su conocimiento sobre la Biblia, que es nuestra fuente de vida. Se darán los capítulos y el versículo de las respuestas. Son 40 preguntas, muy bien, comencemos. ¿Quién desobedeció a Dios y fue tragado por un gran pez? ¿Jonás o Simón el pescador? Jonás fue tragado por un gran pez. ¿A quién venció David con una honda? ¿A Saúl o Goliat? David vence a Goliat. ¿Cuál libro del Antiguo Testamento cuenta la historia de Noé y el arca? ¿Apocalipsis o Génesis? Génesis, desde el capítulo 6 al 9. ¿Cuántos años vivió Matusalén? 930 o 969. Matusalén vivió 969 años. ¿Cómo se llamaba el juez de Israel quien era conocido por su fuerza? ¿Sansón o Goliat? Sansón era temido por los filisteos. ¿Qué sacerdote tuvo dos hijos malvados que murieron el mismo día? Eli o Samuel. Fue el sacerdote Elí. ¿En qué jardín vinieron los sacerdotes para arrestar a Jesús? ¿Jardín de Getsemaní o jardín del Edén? Jardín de Getsemaní. ¿A quién anunció Dios que enviaría un diluvio? ¿A Moisés o Noé? Fue a Noé el único justo a los ojos de Dios. ¿Quién fue la única mujer gobernante de Israel? ¿Ana o Débora? La profetisa y gobernante fue Débora. ¿Quién fue el primer hombre según la Biblia? ¿Abel o Adán? Fue Adán creado a imagen y semejanza de Dios. ¿A dónde se subió Zaqueo para ver a Jesús? ¿A un árbol o un techo? Zaqueo se subió a un árbol sicómoro porque era bajo de estatura. ¿Cuántas veces llamó el Señor a Samuel? ¿2 veces o 3 veces? El Señor volvió a llamar a Samuel por tercera vez. ¿Qué río cruzaron los israelitas antes de llegar a la tierra prometida? ¿El río Jordán o el río Nilo? Fue el río Jordán. El Señor les permitió cruzar a la tierra prometida. ¿Quién le dijo a Eva que no moriría si comía del fruto del árbol prohibido? ¿La serpiente o un cuervo? La serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿En qué lugar estuvo Jonás por 3 días y 3 noches? ¿Estómago de un gran pez o estómago de un elefante? En el estómago de un gran pez. ¿Cuál juez de Israel murió al derribar el templo de los filisteos? ¿Sansón o Samuel? Fue Sansón que mató a 3000 filisteos. ¿Quiénes se escondieron del Señor por haber pecado? ¿Adán y Eva o Abel y Eva? Fueron Adán y Eva que sintieron temor y vergüenza por la presencia de Dios. ¿Cómo se llamaban los hijos de Noé? Adán, Caín y Set. O Sem, Cam y Jafet. Noé tuvo 3 hijos llamados Sem, Cam y Jafet. ¿Cuál mujer oró para tener un hijo y luego le devolvió el hijo a Dios para que fuese un sacerdote? ¿Ana o Ruth? Ana oró a Dios para tener un primogénito. ¿Qué árboles plantó Dios en el medio del jardín del Edén? El árbol de la muerte, bien y el mal, o el árbol de la vida, del bien y el mal.
Dios colocó el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿A orillas de qué río fue puesto Moisés cuando era un bebé? ¿Nilo o Amazonas? Fue escondido en una canasta y colocado en el río Nilo. ¿A quién le dijeron los israelitas que querían un rey que gobernara sobre ellos? ¿A Samuel o Elías? Los ancianos fueron a Samuel y le pidieron un rey. ¿Qué guiaba a los israelitas durante su viaje después de cruzar el Mar Rojo? ¿Columna de agua y fuego o una columna de nube y fuego? Una columna de nube y de fuego vigila, guía y protege a los israelitas. ¿Sobre qué mar Jesús caminó, enseñó y navegó muchas veces? ¿Mar Rojo o Mar de Galilea? Jesús caminaba junto al mar de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés. ¿Cuántas personas se salvaron en el arca? ¿8 personas o 10 personas? Ocho personas fueron salvadas por Noé. ¿Quién entrenó a Samuel? ¿Elí o Abraham? Ana destetó a Samuel y lo entregó a Elí. ¿En qué monte edificó Josué un altar y escribió en tablas de piedra una copia de la ley de Moisés? ¿Monte Sinaí o Monte Ebal? Josué edificó un altar al Señor, Dios de Israel, en el monte Ebal. ¿En qué río se bautizó Jesús? ¿En río Jordán o río Dan? Fue bautizado por Juan en el Jordán. ¿Qué joven escuchó que Dios lo llamó por su nombre 3 veces en una noche? ¿Samuel o David? Samuel escuchó el llamado de Dios en el santuario. ¿Qué colocó Dios al oriente del jardín del Edén para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida? ¿Querubines o demonios? Al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida. ¿Cuántos años vivió Moisés? 200 o 120 años. Y era Moisés de edad de 120 años cuando murió. ¿Qué símbolo dejó Dios en la tierra para recordar su promesa de que no habría otro diluvio en la tierra? ¿El arco iris o la lluvia? Fue un arco iris como señal de pacto. ¿Cuál fue el primer animal que Noé soltó estando aún en el arca luego del diluvio? ¿Una paloma o un cuervo? Soltó un cuervo, el cual revoloteó, yendo y viniendo hasta que la tierra estuvo seca. ¿En qué monte dio Dios los 10 mandamientos a Moisés? ¿Monte Sinaí o Ararat? En la cumbre del Sinaí le dio los 10 mandamientos. ¿En qué ciudad ungió Samuel a David como rey de Israel? ¿Belén o Jerusalén? Jehová escoge a David, de Belén, como rey, es ungido por Samuel. ¿En qué se convirtió el agua del río Nilo cuando Aarón golpeó su vara en el agua? ¿En aceite o en sangre? Todas las aguas que había en el Nilo se convirtieron en sangre. ¿En dónde vivían Adán y Eva antes de que pecaran? ¿Jardín del Edén o en el cielo? En el jardín del Edén. ¿Qué usó Dios para formar al hombre, del polvo o del agua? Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida. ¿Qué profeta ungió a Saúl como rey de Israel? ¿Elías o Samuel? Fue Samuel, ante el pedido de israelitas. ¿A quién ungió Samuel para ser rey de Israel después de Saúl?
David o Salomón. David fue ungido por Samuel.